Y en efecto, para platicar sobre que coincido contigo, va a ser uno de los principales temas en la discusión pública durante este año. Estamos hablando no de una reforma cosmética, por lo que se ha platicado en medios, sino aparentemente de una reforma de enorme calado sobre nuestro sistema electoral. ¿Por qué es importante? A mí me gustaría empezar con eso, porque luego hablamos como en abstracto, vamos a empezar a hablar en temas tal, pero me gustaría de saque decirle a la gente, a los radioescuchas que están... ¿Por qué tiene que subirle cuando hablamos del tema de la reforma electoral? Porque básicamente va a definir cómo vamos a renovar el poder y quién va a tener la capacidad de hacer esa renovación. ¿A ti te gusta ir a las urnas y elegir quién va a ser tu diputado, tu senador, tu alcalde, tu gobernador, tu presidente o presidenta, ¿no? ¿En qué condiciones te gusta ir? Todo esto. ¿Cuánto vale tu voto? ¿Cómo se cuenta? Claramente, eso es fundamental. Y votan o no votan los muertos como votaban hace algunas décadas, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, por la lista nominal de electores. ¿Se cae el sistema o no? ¿Se cae el sistema o no? ¿Quién vigila la organización de las elecciones? ¿Participan los partidos o no participan los partidos? Todo eso está en juego. Todo esto está en juego porque se está discutiendo una reforma de gran calado. A ver, dicho esto, ya le subió usted al volumen directamente. ¿Cómo les fue? Hoy entregaron esta propuesta de reforma electoral a la Comisión Presidencial para la reforma electoral. ¿Cómo estuvo el ánimo, los tonos? ¿Estuviste ahí? Estuve ahí, estuvimos 9 de los 11 consejeros, 2 de las consejerías no se presentaron, entiendo que por cuestiones de agenda. Sin embargo, pues el resto estuvimos ahí presentes. Creo que es un evento muy importante porque representa el posicionamiento de los consejeros del Instituto Nacional Electoral respecto de una reforma de este calado. Es cómo vamos a renovar el poder en nuestro país. ¿Nos gusta la democracia o no nos gusta y cómo queremos transitar con un mundo democrático? Cada uno habló. Cada uno habló. Primero la presidenta Tadei hizo una breve presentación sobre la metodología que utilizamos para elaborar este documento y después cada una de las consejerías posicionó los temas que a cada cual le interesan. Ok, a ver, vamos por partes justamente. ¿Cuáles te llaman la atención? ¿Cuáles son las propuestas, por lo menos en lo personal, que a ti te interesan? ¿A dónde tendríamos que voltear a ver? Claro, yo les comentaba, en este caso a Pablo Gómez, que fue quien nos recibió, que la reforma electoral y lo que estamos viendo en esta propuesta pasa por una idea fundamental. La vas a ver a lo largo de todas las propuestas. La representación efectiva y elecciones confiables son condiciones necesarias para tener gobiernos legítimos. Representación efectiva y elecciones confiables. Exacto. Okay. Son condiciones necesarias que no suficientes, no basta, pero es indispensable para tener gobiernos legítimos. ¿Por qué representación efectiva? Y aquí entran dos temas que han estado muy en la discusión pública, ¿no? Por una parte está cómo traduces un voto, una persona. ¿Y cómo traduces esos votos en representación efectiva? La famosa sobrerepresentación, ¿no? ¿Por qué le doy a un partido que recibe tantos votos, tantos escaños? Actualmente está abierta la puerta a la discusión sobre la representación proporcional. Varios actores políticos en los medios han postulado incluso la idea de disminuirlos, algunos de eliminarlos y transitar hacia un modelo de primeras minorías, que en realidad es mayoría relativa de segunda vuelta, digamos, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Si no pensamos bien el tema de la representación proporcional, vamos a volver a tener una discusión sobre representación. Y una de las propuestas que viene en este documento es que debemos conservar el sistema de representación proporcional para una de dos vías, ¿no? Uno, o transitar hacia un modelo de representación proporcional pura, en donde literalmente la sobrerepresentación no existe. ¿No? Pero esto significa tener solo listas de plurinominales. Y si quieres, ahorita platicamos ese tema. También es otra de las palabras, digamos, claro, que están dentro de todo este debate. Es esto. La otra es, si nos quedamos con el modelo actual, es decir, tienes un grupo de legisladores electos por votación directa y otro grupo de plurinominales, entonces hay que disminuir a fuerzas los límites de sobrerepresentación. Que haya menos sobrerepresentación, que la afiliación efectiva sea un criterio para la asignación de diputaciones y evitar esta disposición legal que permite a las coaliciones transferir escaños entre partidos coaligados. Ese es en el modelo actual. O bien, transitemos hacia un modelo de representación pura. Y aquí hay un argumento bien interesante siempre, porque en la opinión pública tú dices, oye, los plurinominales no hacen nada, son solamente agentes del partido que no representan más que a las élites partidistas.
Una de las propuestas que viene justo en este documento es, bueno, transitemos a un modelo de representación pura en donde tengas listas de candidaturas abiertas y desbloqueadas. ¿Qué significa esto? Los partidos políticos forman las listas, pero tú cuando llegas a la casilla, tomas la lista y votas por quien tú quieras. No en el orden que está la lista, sino por quien tú quieras. Claro. Y ahí, sin duda alguna, empiezas a democratizar las listas plurinominales. Pero no quitas la figura. No quitas la figura, pero el tema con los plurinominales, para desmitificarlo un poco, es que es la única forma de garantizar que el porcentaje de votos que recibe un partido sea equivalente al porcentaje de escaños que le asignas. Okay. Es la única manera. Ok, ese es uno de los temas. Es uno de los temas. Segundo, financiamiento de partidos políticos. Sí, es que a ver, hay que decirlo. A ver, digamos, lo que han dado a conocer desde esta comisión presidencial para la reforma electoral han dejado como 3 puntos que son los que le importan a la presidenta. Bajar el costo de los órganos electorales, reducir el financiamiento público de los partidos y achicar el tamaño del Congreso. Digamos, esos son los 3 puntos que han dicho para nosotros son claves dentro de esta nueva reforma electoral. Claro, vamos a los otros 2, financiamiento de partidos políticos. Tengo la impresión de que solemos pensar que los partidos políticos no hacen bien su chamba, pero tú crees que es una opinión que se tiene en público, digamos, ¿no? Tengo la impresión, pero al margen de esto, el tema no es ese, el tema es ¿cuál es la alternativa? ¿Tener menos partidos políticos? Es decir, obligar a que las personas sean representadas por una oferta electoral cada vez menor, yo creo que no. Si nuestro problema es de gestión de los partidos políticos, entonces vinculemos su financiamiento al descontento de la ciudadanía. Por ejemplo, viene también en la propuesta, dale un efecto al voto nulo sobre el financiamiento de los partidos. Mira, pero no les quites el financiamiento. Sí. ¿Por qué? Porque si reduces el financiamiento público de los partidos, reduces la oferta electoral y obligas a una cierta homogeneidad política. Wow. Okay. Imagínate eso, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Dónde marcas a grupos tal vez tan diversos o tan complejos, ¿no? Como los que están en los extremos siempre, o como la comunidad LGBT? O sea, ¿qué haces con estas personas si de repente se te acaban un montón de partidos y te quedas con 2 o con 3? Sí, digo, y para un ejemplo, pues lo que fue la fundación del Partido Morena. Digamos, la oportunidad y la puerta de empezar un nuevo movimiento. Claro. Justamente también, si hubiera sido no posible, si quitamos este tipo de elección. Claro. También. A ver, el costo de los órganos electorales. Ese es el tercer tema y es un gran tema. ¿Qué es la segunda parte? Elecciones confiables. Lo que decíamos, las elecciones confiables son una condición para tener gobiernos legítimos. Se dice que el costo de la democracia mexicana es muy alto. ¿Comparado con qué? ¿Qué significa que algo sea caro? ¿5 es caro? ¿5 de qué? ¿5 de qué respecto a qué? ¿Cuánto gano? ¿Para qué estoy gastando 5? El costo de la operación del Instituto Nacional Electoral cada año representa del presupuesto de egresos de la Federación entre 20 y 50 centavos de cada 100 pesos. 20 y 50 centavos de cada 100 pesos. 20 en periodo no electoral, 50 centavos en elecciones como la que pasó en la presidencial. De cada 100 pesos. De cada 100, no de cada peso, de cada 100. Ese es el costo de nuestra democracia. Es decir, eso nos cuesta renovar el poder de forma periódica, pacífica e incluyente. A ver, estamos hablando con Arturo Castillo, él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Hoy presentaron esta propuesta de reforma directamente desde el Consejo. Todos hablaron frente a Pablo Gómez, el comisionado presidente de esta propuesta y de este órgano que seleccionó y que se formó también a la orden de Claudia Sheinbaum, digamos, para transitar a esta reforma electoral y escuchar la mayor cantidad de voces posibles. Me interesa mucho, Arturo, cómo reaccionó Pablo Gómez. ¿Cómo lo viste? ¿Qué caras puso? Claro. Sobre este tema específicamente que estamos platicando, el costo de las autoridades electorales y de las elecciones en México tuvo algunas reacciones interesantes. Aquí, por ejemplo, parte de la propuesta o de la idea que estamos planteando en el documento es que para tener elecciones confiables necesitamos autoridades autónomas, independientes y profesionales. Ok, coincidió. Y esto necesita a fuerzas dinero. Necesitas presupuesto suficiente para operar esto. La reacción de Pablo en un principio, y digo, esto es público. A ver, vamos a una pausa y regresamos con la narración de la reacción. Pausa y regresamos. Con 39 minutos seguimos. Usted no sabe
las conversaciones que se dan en el corte. Se da muy buena conversación. Gracias, querido Arturo Castillo, él es consejero del INE, por estar esta tarde aquí en cabina. Hablamos un poco de las reacciones de Pablo Gómez. Claro. Nos quedamos en eso. Hablamos sobre todo de las reacciones que tuvo a esta propuesta de que para tener elecciones confiables necesitas autoridades autónomas, independientes y profesionales, y esto requiere presupuesto, ¿no? Pablo manifestó, y lo hizo públicamente, digo, esto está ahí en las cámaras de todo mundo, ¿no? Él estuvo en desacuerdo con el concepto de autonomía, porque Pablo entiende autonomía, o al menos esto fue lo que nos comentó, como autogobierno. Entonces, desde su perspectiva, no tiene que haber autoridades autónomas, sino independientes. Este es un matiz quizás conceptual que tiene Pablo, por eso creo que no le encantó la idea de la autonomía como la propusimos, ¿no? Y por otra parte, el tema del presupuesto. Parte de la propuesta que trae el instituto en este documento es vincular el presupuesto del INE o indexarlo al Producto Interno Bruto más a las necesidades que se tengan de organización electoral. Okay. ¿Cuál es la idea? La idea es contar con un piso mínimo de financiamiento que te garantice que las elecciones y que incluso en los años no electorales... O sea, corren y están a salvo. Está a salvo todo lo que tiene que ver con derechos político-electorales. Que tu credencial de elector va a estar a tiempo, que el padrón electoral está protegido. Eso no lo tienen, no tienen una base ahorita. No hay una base. Simplemente es base y se negocia. Es correcto. Año con año se va y se negocia, se hace un presupuesto, se envía a través del Ejecutivo, se envía a la Cámara de Diputados y se explica. Entonces, a Pablo no le encantó tampoco esta idea de vincularlo al PIB. Y más bien me pareció que debe estar basado en el diálogo con la Cámara de Diputados. Okay. Quizás es mantener esta misma idea, no necesariamente implica una negativa al financiamiento, pero sí implica pues al menos una resistencia por parte de él en particular, ¿no?, a establecer este piso mínimo de financiamiento. ¿Solo en esos dos notaste que no? ¿O en qué otro? Te llamaría la atención respecto a sus respuestas. Creo que en general habló sobre la libertad de expresión, que es necesaria, sí habló sobre la independencia de las consejerías electorales y utilizó literalmente la frase: el gobierno no quiere consejerías avasalladas, cosa que me parece muy bien. Okay. Me parece muy bien. Les preocupa, no solo a ellos, también a nosotros, la fiscalización. La utilización del dinero y el origen de los recursos en campañas. Esto es un problema muy delicado y muy grande en México. Y una de las propuestas que trae el Instituto Nacional Electoral, naturalmente, es fortalecer el sistema de fiscalización. ¿Se sintieron escuchados, Arturo? Yo creo que sí. Quedaron las puertas abiertas a seguir dialogando. Si tiene alguna duda la Comisión Presidencial o en su momento, y lo digo así, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores quieren discutir nuestras propuestas para explicarlas y entenderlas, estamos totalmente abiertos a hacerlo. Pues Arturo, de la misma manera te lo digo, te agradecemos de verdad, siempre tienes los micrófonos abiertos, vamos a darle seguimiento, insistimos. Tema central de este 2026, hacia dónde camina esta reforma electoral. Lo explicaste muy bien cuando empezamos esta conversación. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué importa? Porque todavía, o por lo menos habíamos llegado a un Instituto Nacional Electoral que nos daba certeza, no dudar de elecciones. Y para todos aquellos que vivieron en los 60, 70, 80, regresar a ese pasado en el cual no había certeza del voto. ¿Para qué ir a votar? Diría Ibargüengoitia, si ya sabemos quién ganó.